Hola, la oficina privada te da la bienvenida y espero que tengas un excelente día. Hoy comenzaremos a hablar con la conferencia acerca de los riesgos laborales. Para comenzar a saber un poco más de lo que son los riesgos laborales, primero debemos conocer una gran diferencia acerca de lo que es la diferencia entre riesgo y peligro. Para ello vamos a visualizar un pequeño video para poder despejar la pequeña duda. Hoy te mostraré dos de los conceptos más importantes en seguridad. Estos son peligro y riesgo. Peligro. Es todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, equipos, procesos y medio ambiente. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? Todo equipo, proceso, medio ambiente, e incluso las personas tienen el potencial de causar daño. Estos son nuestros peligros si los equipos, procesos, medio ambiente, e incluso las personas son el peligro si es que nos hemos expuestos a ellos. Ahora veamos el concepto de riesgo. Riesgo. Es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y ambiente. Es decir, el riesgo se puede interpretar como la consecuencia. Por ejemplo, el riesgo de electrocución. Resumiendo, mientras que el peligro se puede interpretar como una causa, el riesgo se puede interpretar como el efecto. Pero demos algunos ejemplos. Peligro, trabajo en altura. Riesgo, caída a desnivel. Otro, trabajo de soldadura. Riesgo, quemadura. Pero, demos otro ejemplo más. Peligro, clavar con martillo deteriorado. Riesgo de mano. La seguridad es tarea de todos. De acuerdo. Teniendo en cuenta las diferencias entre riesgo y peligro, ahora nos preguntaremos qué son los riesgos laborales. Bien, los riesgos laborales son aquellos peligros existentes en el entorno o lugar de trabajo. Por lo tanto, riesgo laboral se entiende como la probabilidad de la exposición o un factor o proceso peligroso en el trabajo que pueda causar una enfermedad o una lesión. Esto puede ocurrir en diversas áreas en el trabajo. Por ejemplo, en una oficina, en el área de mantenimiento, en las pistas de despegue, entre otras. Claro está de que esto va a generar o ocasionar heridas, daños físicos, entre otros. Vamos a aclarar de que el objetivo principal de los riesgos laborales es poder eliminar o reducir la probabilidad de un accidente o enfermedad al que están expuestos todos los trabajadores dentro de su área de trabajo. Ahora que tenemos conocimiento del concepto de lo que es el riesgo laboral, vamos a explicar otros conceptos mucho más importantes también, que se pueden presentar dentro del ámbito del trabajo. Por ejemplo, uno de ellos es la enfermedad profesional. Usted se preguntará, ¿qué es la enfermedad profesional? Bueno, para poder explicar ello, vamos a ver esta imagen que se muestra a continuación. Como podemos ver, ahí está Sora, del cual se está agarrando la garganta. Su profesión es dictar clases. Lógicamente, puede estar 8 horas dictando clases durante toda una mañana o durante todo un día. Entonces, ¿qué enfermedad profesional puede ocurrirle? Es el hecho de que pueda tener algún problema en la garganta, pueda tener alguna infección en las amígdalas de tanto dictar clases.
Otro ejemplo es la señorita que está pintando. Como pueden observar, a pesar de que tenga el tapabocas, no está teniendo una protección, del cual su profesión, como es pintar, la enfermedad que pueda ocurrirle puede ser un daño a los pulmones. Como último ejemplo está el joven agarrando una escoba. Como puede observar, está pensando que le duele demasiado la muñeca. Entonces la ergonomía puede hacer que ocurra alguna lesión en los músculos y puede ocasionarle igual algún desgarre. Entonces, todos estos tres ejemplos distintos, podemos decir que esta enfermedad profesional es una enfermedad contraída resultado de la exposición de factores de riesgos relacionados al trabajo. Dependiendo de cada profesión que hagamos, de cada labor que hagamos, posiblemente puede hacer que nosotros tengamos alguna enfermedad o podamos provocar inconscientemente alguna enfermedad. Otro de los conceptos más importantes es la lesión laboral. Como pueden observar en la imagen, está el anuncio donde dice piso húmedo, pero lamentablemente el joven igual se resbala. Al resbalarse y al caer al piso y tener un golpe, ya se una lesión. Entonces, estas lesiones están divididas en tres caracteres. La primera podría ser físicas o mentales, dependiendo de la naturaleza y dependiendo del trabajo que uno haga. Pueden ser también acumulativas, ya que ya que cada puesto de trabajo, como ejerce y exige un esfuerzo, puede hacer la misma actividad, puede paulativamente se acumule dicho dolor y progresivamente se convierta ya en más de una enfermedad. Y otro punto y más importante es específico, que dependiendo de la especificación de la tarea que uno haga debajo, puede ser de que eso únicamente haga que provoque una lesión laboral. Bien, de igual forma, tenemos las clases de riesgos laborales. Como primer punto, tenemos los riesgos físicos. Estos riesgos son producidos por agentes físicos y todos los trabajadores expuestos realmente a ellos en mayor o menor medida, como por ejemplo las temperaturas extremas, las radiaciones, los ruidos, la iluminación o vibraciones dentro del área de trabajo. Como segundo punto, tenemos los riesgos químicos. Bien, los riesgos químicos son aquellos riesgos que tienen que ver sobre todo con los distintos procesos químicos en los que se enfrenta una persona. Por ejemplo, los riesgos químicos irritantes, riesgos nocivos, los peligros para el ambiente, riesgos inflamables, riesgos tóxicos, explosivos, corrosivos, entre otros. Como tercer punto, vamos a encontrar los riesgos biomecánicos y ergonómicos. Estos tipos de riesgos están asociados a las actividades donde las personas tengan que hacer uso de maquinaria, herramientas manuales, vehículos o cualquier otro dispositivo, disculpen, de este índole. Este tipo de riesgos también se trata del sobreesfuerzo, de las posiciones forzadas y de la ubicación inadecuada del puesto de trabajo. Bien, son factores que dentro de todo dañan a nuestra ergonomía. Siguiente, por favor. Como cuarto punto, tenemos los riesgos biológicos. Los riesgos biológicos tienen que ver con trabajos que están expuestos a virus, a bacterias o a parásitos. Bien, estos nos referimos sobre todo al contacto que tiene la persona con otros seres vivos. Y por último, los riesgos psicosociales. Este tipo de riesgo va a afectar directamente a la salud mental de las personas, pudiendo causar estrés, fatiga, monotonía o depresión, lo cual o a un largo plazo se pueden presentar en forma de
enfermedades cardiovasculares, respiratorias, gastrointestinales, entre otros. Ahora que hemos conocido y hemos aprendido un poco más de las clases de riesgos que existen, vamos a dar consejos para evitar accidentes en el trabajo. Como primer consejo está el de mantener un orden y una limpieza. Para ello, siempre y fundamentalmente es necesario llevar a cabo una limpieza periódica de desperdicios, residuos y demás elementos que puedan ocasionar accidentes o contaminar el entorno laboral. Como segundo punto está el control del contacto. Siempre es conveniente emplear con racionalidad los equipos y manipular las instalaciones eléctricas con bastante precaución y siempre saber y escoger en qué momentos poder utilizarlos. Como tercer punto, tenemos evitar la fatiga causada por posturas. Las posturas de trabajo son uno de los factores más recurrentes, cuya aparición depende de las actividades que se realizan y por la mala estrategia ergonómica que se puede emplear, causando daño a nuestro organismo. Como cuarto punto está el controlar la carga de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que al cargar con un peso conveniente, hacerlo adecuadamente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con los pies separados, flexionando las rodillas, acercando la carga al cuerpo al máximo posible y elevando el objeto pesado, realizando la fuerza con las piernas y no con la espalda. Así evitamos cuadros de dolores lumbales y, lógicamente, accidentes. Como quinto consejo, tenemos evitar el ruido y tener una buena temperatura. Puede provocar riesgos de accidente, pérdida de audición, estrés y efectos fisiológicos adversos el no hacer este tipo de actividad. Por ello, hay que controlar o minimizar las fuentes de ruido para que la salud no se vea afectada y disponer asimismo de una buena ventilación natural en la medida posible. Como sexto consejo, tenemos el saber y aprender a gestionar nuestro estrés, disculpe. Bien, ¿a qué se debe esto? Porque muchas veces nos sentimos agobiados en el trabajo o en nuestras casas, así que es necesario de que nos podamos apoyar en nuestra familia, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros amigos. Para ello también va a ser recomendable efectuar ejercicios de respiración, ejercicios físicos, ya sea salir a correr, caminar o realizar algún deporte que a ustedes les agraden. Bien, asimismo también tratando de evitar todo tipo de licor y tabaco. Como séptimo consejo, tenemos el conocer la seguridad del trabajo. Claro está, y es fundamental reconocer el plan de riesgos laborales, que se traduce en tener localizado, por ejemplo, los extintores, las salidas de emergencia, saber cómo actuar en caso de accidente de trabajo o utilizar aquellos equipos adecuados y recomendados para poder realizar estas labores en específico. Y por último, tenemos el mantener una iluminación adecuada. Bien, esto se debe a que trabajar en un ambiente con poca luz puede provocar lo que es una fatiga visual, lo cual va a generar, a su vez, de repente desánimo en nuestra actitud laboral, entre otros. De igual forma, vamos a incluir el exceso de luz en nuestra pantalla de celular, que muchas veces tendemos a usarlos, ya que el ambiente en el que nos encontramos se encuentra a oscuras o, valga la redundancia, no tiene una buena iluminación. Eso sería todo lo de la conferencia del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y recuerda que Prevac es tarea de todos.